¿Cómo están? Buenas tardes. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este live junto al abogado Jairo Hernández y aquí estamos para contestar a las preguntas más frecuentes después de esta decisión de la administración de Donald Trump. Hubo un artículo que publica el New York Times que se convierte en verdad. En realidad, efectivamente, era una orden a la que ellos tuvieron acceso y confirmó Homeland Security y dice que no es que revocan el TPS, pero revocan la extensión del TPS que había aprobado el secretario Mayorkas antes de salir de la presidencia en la administración de Joe Biden. Así que, ¿cuáles son las alternativas? Si esta es una decisión definitiva. Y por supuesto que todo lo que puede hacer el tepeciano, todos los venezolanos, 600,000 venezolanos bajo esta protección. Por eso invito formalmente al abogado Jairo Hernández y le agradezco que haga esto para dar respuesta a todos mis compatriotas. Bienvenido y buenas tardes. No, gracias a ti, Carla. Aquí estamos una vez más. Vamos a tratar de ayudar a la comunidad. Sé que las noticias están viniendo bastante rápidas, son bastante confusas, pero para eso estamos aquí, para ayudar. Ok, voy a empezar por esta pregunta. ¿Por qué se plantea, en principio, que los venezolanos bajo el TPS podrían ser inmigrantes ilegales objeto de las medidas de inmigración de la administración Trump si esta protección se las dio el gobierno? Es decir, ¿cómo podrían ellos ser ilegales? Vamos a empezar por eso. Sería una interpretación bastante difícil de poder demostrarla, y esto sería una situación en la cual el gobierno actuó de manera ilegal para darle un beneficio a persona X. Así que si el gobierno actúa de manera ilegal para darle el beneficio a la persona X, entonces el gobierno futuro puede decir de que esa persona X estuvo ilegal todo el tiempo porque recibió ese beneficio de una manera ilegal. Así que ese es un argumento que están tratando de poder exponer al público, porque es algo que la gente no entiende mucho y se escucha muy bien, pero en cortes eso de verdad no, eso no se va a sostener. Las probabilidades no son suficientemente altas como para preocuparnos de que ese tipo de argumentos sirva. Ok, vuelvo a lo que planteaba al principio. ¿Se revocó el TPS? Es decir, ¿todos los venezolanos bajo el TPS se quedan sin la protección o se revoca el hecho de que se pueda extender la protección? No, lo que se revocó fue, el TPS no se ha quitado, el TPS sigue estando hasta abril para el grupo de abril y hasta septiembre para el grupo de septiembre. Lo que revocaron fue esa extensión que dio Biden. Ahora, la ley dice, la ley de Congreso, la que es más firme, que ellos no pueden brincar, dice de que ahora la administración de Trump, o cual sea la administración que esté, debe ahora decidir si va a extender el TPS o no. Entonces, para poder tomar esa decisión, tienen que analizar evidencia para ver si es que el país que tiene el TPS todavía tiene los problemas por los cuales se le otorgó el TPS. Así que aquí en el caso de Venezuela, por eso es que va a ser la barrera principal que la administración de Trump no va a poder sobrepasar, porque obviamente no hay evidencia razonable que demuestre de que Venezuela ya no tiene los problemas por los cuales se le otorgó el TPS. Entonces, eso es lo que está pasando, de que la extensión que dio Biden la están quitando, pero ahora la ley dice que, bueno, Trump, ya que tú quitaste la de Biden, ahora tu administración tiene que tomar una decisión acerca de la extensión. Así que para tomar una decisión negativa, deben demostrar de que Venezuela ya no tiene esos problemas. Para una decisión positiva, simplemente tienen que anunciarlo. Si se quedan en silencio de aquí al sábado y no dicen nada, si no es positiva ni negativa, eso activa legalmente una extensión de 6 meses. Y si se vuelven a quedar callados por 6 meses más, se activan 6 meses más hasta que tomen una decisión que se va a ser positivo o negativo. Ok, entonces, volviendo a lo que es el TPS. El TPS no es un estatus, el TPS es como un permiso para quedarte mientras se supone que buscas un estatus. Podríamos interpretarlo así. Y por eso varias personas quienes tienen TPS buscaron también a la vez tratar de ser aprobados en un asilo positivo o en un asilo defensivo, será el término cuando entras de manera ilegal por la frontera. Sí, defensivo. Defensivo, perdón. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es si el TPS era un estatus o simplemente ellos están quitándote el tiempo que te habían dado para regularizar tu situación aquí en Estados Unidos. Ok, no, eso es muy importante, buena pregunta. El TPS sí es un estatus y eso es una de las cosas que lo hace bastante firme. El no tener estatus es por lo menos cuando tienes una estadía legal pero sin estatus. En el ejemplo de alguien que haya entrado a los Estados Unidos, meta una aplicación de asilo, el asilo está pendiente pero no tiene ningún otro tipo de beneficio, eso no es estatus, eso es estadía legal. El TPS va más allá de eso. El TPS es estadía legal más estatus. Así que cuesta mucho más quitar. Vuelvo a reiterar esto. Entonces, los tepecianos, quienes tienen el TPS aprobado 2021, 2023, no son inmigrantes ilegales. No, no son inmigrantes ilegales, definitivamente no. La única manera de poder llegar a una interpretación como esa es de que sí se les otorgó de manera ilegal
Y eso, repito, es algo que sí lo pueden decir en las noticias y suena muy bonito, pero a la hora de demostrarlo en una corte, eso no va a caminar. Había bastante evidencia obvia para demostrar de por qué a Venezuela se le otorgó ese TPS, por qué los hechos de la situación en Venezuela. Si le hubieran dado TPS a Noruega, ¿ok? Tal vez ahí sí estamos hablando de un grave problema. ¿De dónde sacas tú de que Noruega está a ese nivel? Pero Venezuela, por favor. Ok, usted ha dicho de alguna manera que aquí hay que hablar ni con argumentos que parezcan apocalípticos ni con argumentos demasiado alentadores, sino con la estricta verdad. Es decir, lo que usted va a describir aquí son los escenarios reales. Exactamente. Vuelvo a lo que está planteado con el TPS, porque hay quienes piensan que un gran porcentaje ya puede tener asilo. ¿Eso se sabe de alguna manera? ¿Cuántos tienen el respaldo del asilo político? Ok, en cuanto al respaldo de tener un asilo pendiente, sí, hay muchas personas que son elegibles para aplicar por asilo y tener un asilo pendiente. Ahora, de ganar el asilo ya sería distinto, eso depende demasiado de caso por caso, si sufrió algún tipo de daño debido a la persecución o algo por el estilo. Pero de que sí, muchas personas que están aquí con el TPS o con el TPS pendiente o con el paro humanitario son elegibles para aplicar por asilo. Y el aplicar por asilo sí activa otra, como decir, otro layer, o sea, otra capa de protección para no poder ser deportados y por lo menos también ser elegibles a un permiso de trabajo y estar aquí legalmente. Así que personas que tengan un TPS y que también metan asilo, y el TPS en este momento está bajo ataque de la manera que está, el meter asilo hace que tengan otra capa de protección. Ahora, perdone que reitere esto, ¿no? Pero quienes tienen el asilo extendido hasta septiembre o hasta abril, si el sábado la oficial o la secretaria de Homeland Security no dice nada sobre el TPS, ¿se extiende 6 meses después de septiembre y abril o a partir de este momento? ¿Cómo funciona? Se extiende desde el de abril. Ok. Desde el de abril. El de septiembre todavía no sería afectado bajo este silencio. Si se acercan mucho al de septiembre y otra vez guardan silencio, se activaría la misma ley de 6 meses más si no toman una decisión. Entendido. Hay una arista que tocó la secretaria de Homeland Security que quizás no fue de las más difundidas y yo tampoco le presté tanta atención hasta ahora, ¿no? Y es que ella dice en algún momento, aquí lo tengo en inglés, nosotros sabemos que el TPS ha sido abusado, han abusado del TPS en el pasado y muchas personas de otros países han estado afectadas también. Nosotros vamos a asegurarnos que esto se arregle y que sea utilizado en la manera correcta. ¿Usted interpretaría, o es demasiado positivo, interpretaría en estas palabras que ellos no es que van a eliminar el TPS, sino que están queriendo convencerse que las personas quienes vinieron a trabajar aquí no han cometido crímenes, digamos, como homicidios, como secuestros, de los que acusan al Tren de Aragua, que quienes hayan recibido el beneficio del TPS no estén en ese grupo y una vez que determinen o evalúen caso por caso, el TPS podría permanecer vigente para quienes vinieron aquí a trabajar, a cumplir con su sueño americano. ¿Cree que esa podría ser una opción? La verdadera interpretación que yo veo de ese comentario es de que ellos sí de verdad quieren tratar de quitar el TPS. Así que cuando dicen vamos a reparar esto para que se use de manera adecuada, es uno de que quieren repararlo, quiere decir tratar de pasar algo por el Congreso para que o eliminarlo completamente o ponerle algún tipo de limitantes para que no se pueda renovar tantas veces. También con el control que tienen ahora, lo que quiso decir con eso es de que si llegamos a analizar un caso en el cual sí de verdad parezca que deberíamos extender el TPS, lo vamos a extender, pero solamente por la cantidad de tiempo necesaria. No lo vamos a estar extendiendo demasiado sin en verdad hacer un buen análisis de la situación del país. Y por eso es que siento más la tranquilidad con Venezuela y con Ucrania comparado con otros países como El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera. Porque esos otros países, bajo este comentario que hizo la secretaria de Seguridad, es de que ellos iban a hacer un verdadero análisis y si de verdad creen de que ya estas personas pueden volver a ese país, lo van a hacer. Yo creo que venía más con el tono que estaba teniendo ella al querer decir eso. Ok, aquí cuando se haga la revisión, esta es una pregunta como si se quiere, formal, ¿no? En términos legales. Una persona, aun cuando haya entrado de manera ilegal por la frontera, supongamos, y después recibió el TPS, pierde esa condición de ilegalidad al cruzar la frontera porque ya le dieron un estatus legal, digamos, en las leyes como se interpretan ahora, más allá de esta decisión de no extender el TPS. Crucé la frontera de forma ilegal, pero después me dieron un TPS que me permite estar legal en este país. ¿Esa ilegalidad de origen se desvanece? No se desvanece, se detiene. Por ejemplo, entré ilegalmente y 3 meses después apliqué para el TPS y me aprobaron el TPS. Legalmente tienes 3 meses de tiempo ilegal acumulado y eso no lo puedes reparar, no hay manera de repararlo. Que para algunas aplicaciones te lo pueden perdonar,
está bien. Sobre todo si te pasas de 6 meses es cuando empiezan más los problemas. Entonces sí hay situaciones en las cuales te la pueden perdonar, pero no es que lo puedes borrar. Y hay otras situaciones donde no es relevante, donde no importa que hayas estado ilegalmente, como no es relevante, no hay que perdonarte. Pero no es algo que se puede borrar. Esos 3 meses de ilegalidad te van a quedar para siempre. Ahora, hay un argumento, ya vamos a empezar a comentar sus preguntas. Hay un argumento de quienes quieren ver desaparecer el TPS. Recuerden que en la primera administración Trump también lo había intentado con algunos otros países. De Venezuela no, porque no existía el TPS, pero en todo caso sí había intentado deslindarse de este beneficio porque ellos consideraban que, bueno, que era una estadía extendida innecesaria. Y luego él mismo aprueba el DED, que era como dilatar un poco la deportación, que es lo que establece esa figura, y Biden llega y aprueba el TPS para los venezolanos. Esta decisión, si es con base en una sentencia que hace el Congreso, está más protegida que si hubiera sido una orden ejecutiva, por ejemplo. Ok, si el Congreso hubiera pasado una ley para quitar el TPS, ¿es lo que te refieres? No, me refiero, si la aprobación del TPS se hace en el Congreso y no es producto de una orden ejecutiva, es más fácil desvanecer una orden ejecutiva que una que fue aprobada por el Congreso. Sí, absolutamente. Las Okay. órdenes ejecutivas están muy por debajo del Congreso y aquí es donde hay que hacer un análisis de los cambios que Trump está tratando de hacer. Ahorita los abogados de migración nos tenemos que enfocar mucho en la ley cruda que viene del Congreso, la parte fácil, la corta, que son apenas como 3 páginas, vamos a decirlo, para lo que es ley de TPS. Esa es la parte que no se puede cambiar. El resto de las otras interpretaciones que ya salen después, por debajo de esas leyes del Congreso, son las que tienen mucho más amplia libertad para que el presidente Trump pueda interpretarlas como quiera y aplicarlas de una manera mucho más libre. Pero las del Congreso son las que tiene que pasar por el Congreso, tiene que llegar a pasar por todo el proceso para poder cambiarlas y ahí es donde estaría demasiado difícil. Ok, aquí dice Andrea, abogado, mi caso de asilo fue desestimado, el juez removió mi orden de deportación, tengo TPS aprobado y también metí asilo por inmigración, aún así corro peligro. No, las probabilidades de eso son demasiado mínimas, tendrían que atacarte como TPSiana, quitarte el TPS, además perder ese asilo que ya tienes pendiente con UCIS, pasarías a la corte otra vez y después en la corte volver a pelear tu caso y después de pelear tu caso en la corte, si pierdes, vienes a lo que es el comité de apelación y si ya pierdes con el comité de apelación, hay una apelación más arriba, pero esa sí que no puedes como que contar de seguro con ella. Pero no, en ese caso no, la persona tiene muchas capas de protección como para llegar a lo que es estar en peligro de deportación. Doctor Jairo, algo que también me parece importante, porque podrían alegar que ahora Trump quizás lanza estas medidas con mucha intensidad en sus primeros días de gobierno, como para intentar motivar a que quienes están de manera ilegal en este país vayan a la deportación de manera voluntaria y no tenga que utilizar el nuevo gobierno, recursos para expulsar a millones y millones, que no podría hacerlo en teoría, sino que la gente de manera voluntaria se vaya, asustada por estas medidas. Pero que sea para eso, entendiendo que podría ser demandado en las cortes. Puede ser demandado en las cortes y podría prosperar una protección para que él no pueda, por ejemplo, tocar el TPS, tomando en cuenta que él controla la Corte Suprema. Sí, hay diferentes tipos de demandas que pueden haber en caso de esto. Sí es verdad que en esta, cuando no es una interpretación de la ley clara como la que yo estaba hablando temprano, sino que es tratar de demostrar de que el gobierno está actuando de manera negligente, vamos a decirlo de esa manera, ahí sí que está más a favor de Trump, porque es bastante difícil de interpretar este tipo de daños que se están haciendo, porque la defensa es obviamente que el gobierno federal debe hacer su trabajo de deportar personas. Así que para poder demostrar de verdad que el gobierno está siendo negligente y causando daño más allá que es totalmente innecesario, hay que demostrar de que hay definitivamente otras vías mucho más efectivas que causaran menos daño y que la administración de Trump está simplemente actuando de manera inapropiada. Así que en esos casos, aunque sí caerían bastante demandas, sobre todo de compañías privadas, son más difíciles, de poder ganarlas comparado con lo que es una interpretación legal bien clara directamente de la ley del Congreso. Le pregunta a Génesis, ¿qué hacen quienes ya sometieron la renovación? Por ahora, esperar. No vayan a introducir una nueva porque ya al tener una aplicación pendiente no te permite introducir otra. Los que no han metido la registración no deberían registrarse porque ahorita sí, temporalmente está apagada, no están dando, así que habría que esperar qué es lo que van a decidir de aquí al sábado, si lo van a extender por 18 meses o por menos tiempo que es. Antes de la pregunta de Rosa, ¿quiénes se supone que iban a ser en principio objeto de estas deportaciones? ¿No se suponía que eran quienes tenían menos de 2 años en este país y estaban de manera ilegal? Por eso es que la confusión para algunos, ya va, pero si el gobierno me dio mi protección con mi TPS y me hizo legal, me dio hasta un permiso de trabajo hasta el 2026, ¿no? Pero vamos a volver a eso. ¿Quiénes, en principio, antes de esta decisión, se suponía que estaban en riesgo de ser deportados?
Vamos a empezar con el principio y después vienen las confusiones de tanta información que yo sé que es difícil. Al principio era que eran las personas que estuvieran aquí ilegalmente, completamente ilegalmente, o que fueran criminales. Si tuvieran algún tipo de récord criminal, así estuvieran aquí ilegalmente, quitarles de alguna manera ese estatus, lo cual sí hay maneras de quitárselos y deportarlos. Y aquellos que hayan entrado completamente ilegalmente, eso eran los que supuestamente estaban en el radar de la administración de Trump. Lo que pasa ahora con la confusión viene que por unos días se empezó a hablar mucho de lo que es la deportación expedita. Deportación expedita no simplemente significa deportación, hay varios tipos de deportaciones. Entonces, como la deportación expedita es tan peligrosa, y tan grave, vamos a decirlo de esa manera, es que mucha gente se enfocó en eso y con las noticias y toda la información que está saliendo en los últimos días es acerca de la deportación expedita. Ahora, porque tú no seas sujeto a deportación expedita, no quiere decir que no seas sujeto a la deportación normal, clásica, vamos a llamarla de esa manera. Por ejemplo, si un juez de inmigración, después que tú pasaste todo un proceso en corte, niega tu caso y tu caso también es negado en apelación, tú recibes una deportación. Eso no se llama deportación expedita, eso simplemente es deportación. Entonces, la administración de Trump todavía obviamente quiere deportar personas bajo el proceso clásico lento, pero lo que pasa es que ahora amplió el poder para poder deportar a más personas bajo el proceso rápido de deportación expedita. Entonces es donde viene la confusión de que, yo pensaba que nada más eran las personas que llevan menos de 2 años. No, 2 años para deportación expedita, más de 2 años para deportación normal, pero sí quiere que estas personas sean deportadas. Ok, esta es una absoluta especulación, pero ¿qué pasaría si Trump quiere desvanecer el TPS porque no es su proyecto, porque es un asunto que aprobó Biden? Y entonces quiere volver al DED o quiere ponerle otro nombre, entendiendo que no debería expulsar a 600,000 personas, quienes están trabajando en este país. ¿Usted le ve alguna viabilidad a eso, que pueda modificarse o implementarse una medida distinta o que funcione de manera parecida, pero que sea algo distinto al TPS? No, aquí ya en la situación donde está, para poder aprobar un nuevo TPS, de que sea una nueva fecha de entrada para las personas que estén aquí hoy, ahí sí que tiene todas las de decir que no y ya, simplemente no quiere hacerlo y ya. La ley está totalmente a su favor. Lo problema es que ahora está atrapado con un TPS que ya fue aprobado. Así que aquí va a estar atrapado en dos situaciones. Una, de que venga y tiene que demostrar que Venezuela ya no tiene esos problemas por los cuales se le otorgó el TPS. Ahí se va a conseguir con esa calle ciega, la evidencia no existe. La otra vía que puede hacer para deshacerse del TPS es, voy al Congreso, donde nació esa ley, desde allá donde nació, la voy a matar. Entonces aquí viene la gran traba. La mayoría de las personas creen que para pasar un bill, o sea, una ley por el Congreso, se necesitan 51 votos en contra de 49, cuando realísticamente se necesitan son 60 contra 40. ¿Por qué? Porque para poder cerrar la sección de argumentos en el Congreso, se necesita una votación de 60 contra 40. Así que históricamente, el Congreso ha usado esto para que cuando saben de que si pasa la parte de debate, saben que van a perder 51 con 49, entonces no pasan y nunca se cierra la sesión de debate por décadas y décadas. Y hay muchas, muchas leyes que mueren ahí porque nunca se cierra la sesión de debate. Así que no, la presidencia, lo que es las sillas de Trump ahorita de los republicanos no tienen esa cantidad de votos, no tienen 60-40, tienen 53-47, así que habría que convencer 7 demócratas para poder pasar una ley. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las leyes son así de agresivas, no pasan, y mucho menos cuando el comportamiento de Trump ha sido de la manera que está haciendo ahorita. Así que realísticamente no llegaría a convencer a tantos demócratas como para atacar al TPS desde sus raíces, desde el Congreso. Ya, qué buena explicación. Ya voy con Rosa, pero una cosa más. Este TPS, digamos, que está en este limbo, si no se dice nada el sábado y se extiende de manera automática 6 meses más después de abril, para quienes se les vence en abril, ¿después qué ocurre? Es decir, si ya se toma la decisión definitiva de no aprobar la extensión, ¿qué pasa con las personas después de 6 meses? Son 6 meses más y 6 meses más y así infinitamente hasta que den una respuesta. ¿Y si dan una respuesta y dicen que no se extiende más? Entonces ahí sí es importante, ahí es donde viene un ataque de una corte. ¿Por qué? Porque, Carla, ¿cuál es la única manera que tú puedes decir de que tú analizaste una evidencia y que conseguiste que Venezuela ya no tenía esos problemas? Okay. De que no la analizaste. No la analizaste o vas a mostrarla. ¿Dónde está la evidencia? Bueno, no sé, Marco Rubio la tiene guardada. No, así no es como funciona para pasar este tipo de leyes. Hay que demostrarla
Y tiene que ser con Marco Rubio, esa es la otra cosa. Todo este proceso tiene que ser con el Departamento de Estado. Así que esa evidencia no existe, más bien es pública de lo mal que está Venezuela y lo peor que está Venezuela. Así que es donde tiene la tranca. Cuando él diga, bueno, es que dijimos que sí porque sí, apenas se pida la evidencia, eso no va a sobrevivir una Corte Federal. Porque las Cortes Federales, antes de llegar a la Corte Suprema, ya estarían atacando para bloquear la ley al decir, a bloquear esa decisión porque saben de que la evidencia no va a existir. Fue lo que es una interpretación que no tiene sentido. Ok, voy con la pregunta de Rosa. ¿Puedo volver a sacar visa de estudiante si la tuve antes que el TPS? Sí, hasta el momento, si ella tuvo visa de estudiante, aplicó por el TPS, le aprobaron el TPS, ya no tiene su visa de estudiante, pero ahora vuelve a aplicar para visa de estudiante o estatus de estudiante aquí dentro del país. Entonces, en cuanto a lo que es estatus continuo, sí, sí es elegible porque ella ha mantenido estatus continuo, no interrumpido a todo momento, porque recuerda que el TPS sí es un estatus y el AF1 estudiante también es un estatus. Obviamente que si aplica y se lo niegan por otras razones, obviamente ahí sí que tienen todo el poder de hacerlo, pero por lo menos por mantener estatus, sí sería elegible. Yureima le pregunta, muy buenas tardes, llegué por el paro humanitario, tengo TPS, tengo 1 año y medio de haber llegado, ¿aplico para el asilo o espero la renovación del TPS? Ahí sí que lo mejor sería hacer una consulta, pero en general la respuesta está siendo de sí aplicar por asilo. Y yo siendo una de las personas que siempre le digo a la gente que sea más estratégica y que no simplemente esté aplicando por beneficios, por aplicar, pero en una situación con las cosas que están pasando hoy, definitivamente todos estos beneficios están bajo ataque. Así que tener cualquier aplicación para un beneficio que uno sí pueda introducir legalmente, lo deberían hacer para tener la mayor cantidad de capas de protección. Antes de la pregunta de Mónica, si usted tiene, y seguramente va a tener la necesidad de conversar esto de manera más extendida con el abogado, tienen un número para llamarlo después, 608-424-5788. Yo se los voy a estar colocando aquí en pantalla, 608-424-5788, para que ustedes puedan, después de esto, que no es una consulta, no es un consejo legal formalmente hablando, sino que es una información general para que todos puedan beneficiarse de ella, él puede evaluar caso por caso. Mira, aquí Mónica le dice, tengo un viaje ya planificado fuera de Estados Unidos, tengo TPS hasta septiembre, permiso de viaje vigente, ¿qué riesgo puedo tener al regreso para entrar a Estados Unidos? Ok, bueno, aquí hay dos riesgos que los voy a describir. Está el riesgo de no poder entrar y el riesgo de pasar un buen mal rato, ¿ok? El del buen mal rato es el que está en altas probabilidades ahorita. Porque, por ejemplo, dense cuenta cómo estoy explicando cómo lo que acaban de quitar de Biden de la extensión del TPS, seguramente una corte la va a volver a poner de vuelta. ¿Qué pasa si de repente Trump ahorita le da a decir porque ese permiso de viaje que les otorgó Biden ya no es válido porque nosotros creemos que esa no es la interpretación correcta de la ley? Temporalmente puede ser que no sea válido y sea justamente el momento cuando tú estás entrando al país y te puedas quedar detenida algún tiempo, te manden de vuelta, que lo más seguro es que una corte federal va a entrar, porque esta parte de la ley también es bastante clara, y que van a bloquear esa orden de Trump y después tú vas a volver a venir. Pero ¿qué va a pasar de ti en esos días? ¿Dónde vas a dormir? ¿Cómo se va a sentir tu familia? El dinero que tal vez vas a gastar en abogado sería un mal rato seguramente. Así que probabilidades de mal rato son bastante altas si uno viaja hoy con el permiso de viaje del TPS, pero que no te dejen entrar para nada, no, las probabilidades son bajas porque a la larga esa interpretación legal también viene de lo que es directamente la ley del Congreso. Y los tepecianos tienen derecho a viajar internacionalmente y eso está demasiado escrito claramente. Voy a hacer un inciso con respecto al paro humanitario, porque hay algunos argumentos que decían quienes quieren salir de estas protecciones, ¿no? Bueno, en el caso, y esta es una pregunta válida, el TPS, quien recibe el beneficio del TPS, volviendo a hablar de la ilegalidad, si son ilegales en este país, después el TPS o no, que no deberían serlo, porque repetimos que fue una protección del propio gobierno de este país, pero no les hacen una revisión de antecedentes, es decir, ¿cómo le aprueban a una persona su TPS? ¿Qué es lo que le revisan? Como para entender que no podría ser un ilegal, ¿no? Ok, sí, lo que le revisa, el TPS es bastante flexible. Por ejemplo, si tienes una orden de deportación, igualmente te lo van a aprobar en la mayoría de los casos. Pero en cuanto a lo que es la parte del crimen, lo más fácil son los crímenes aquí dentro de los Estados Unidos. Si tienes 2 crímenes menores, TPS negado. Si tienes un crimen mayor, que es una felonía, TPS negado. El problema viene cuando el crimen es en otro país. Por ejemplo, como en Venezuela, qué sé yo, en un país donde, en Rusia, donde no vas a tener un contacto directo con ese gobierno a una base de datos que te va a decir cuál es el historial criminal de esa persona. Así que ahí es cuando sí se podría filtrar a alguien que tenga un récord criminal bastante serio en otro país, porque si lo llegas a decir en la aplicación del TPS, así sea en otro país, te van a investigar, se te van a pedir evidencia de que ese crimen de verdad no tiene nada de malo. Así que ahí es cuando sí algunos se podrán escapar, pero ahí es cuando obviamente sí hay que mejorar esa parte de poder monitorear más esos récords de otros países. Y también alegaban que en el parol humanitario tú podías, el país podía revisar, digamos, los antecedentes o la vida del patrocinante, pero no necesariamente de quien está llegando a este país. ¿Eso es cierto?
Sí, intentaban. La verdad siempre ha estado el proceso de chequear tu historial criminal. Solamente que está la traba de cuando es otro país, el tipo de nivel de acceso es limitado. Obviamente ya cuando caías bajo la Interpol, había algún tipo de investigación internacional, ya esa información era más pública, por lo menos para los Estados Unidos, para darse cuenta. Pero imagínate que el 6CPC te haya arrestado por una semana por haber robado en, qué sé yo, Valencia, Carabobo. ¿Qué tan probable es que el gobierno de los Estados Unidos tenga acceso a esa base de datos, que seguramente es desordenada, por cierto? Así que ahí es donde está el peligro con la parte criminal y donde sí, en esa parte sí hay que entender al presidente Trump de que hay que mejorar los sistemas para poder filtrar a estas personas, sin duda alguna. Quiero preguntarle como abogado cómo se sintió cuando ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuando le preguntaban, bueno, solo están deportando a criminales, asesinos, a secuestradores, violadores, a ladrones, y ella decía no, porque para nosotros quien cruzó la frontera es un criminal. Es decir, poner en el mismo nivel, tienen el mismo peso los asesinatos, los homicidios, las violaciones, que el cruce ilegal por la frontera. ¿Esto ¿Cómo cómo lo veo? cómo lo ves? Sí. Para mantenerlo de la manera más objetiva, es así de sencillo. Lo que hay una cosa que tener muy clara acerca de la ley y de los crímenes es que no todos los crímenes son iguales. Ya con entender eso te das cuenta que es lo erróneo que dijo esa persona. De que yo esté diciendo de que sea totalmente correcto entrar por la frontera de manera ilegal, quiere decir que estoy aquí en una cerca, si yo cruzo esta canal, ya llegué al otro país. De que eso sea algún tipo de falta civil, absolutamente. Yo creo que nadie está debatiendo eso. Que eso sea lo mismo que un criminal que saca una pistola, llega a tu tienda y te quita tu dinero o te da un golpe, eso es algo que no tiene absolutamente nada de sentido bajo el sentido de la ley o el sentido común, que es lo más importante en este caso. Así que está bien, llámalos como que tienen algún tipo de falta. Por eso es que por eso es que este tipo de faltas son faltas civiles. ¿Okay? No va a ser lo mismo que te comas una luz manejando a que estés manejando borracho. Hay tremenda diferencia entre lo que es el nivel de gravedad de lo que estás haciendo. Así que aquí es un gran error en la parte de sociología que está cometiendo este Departamento de Seguridad Nacional al estar llamando criminales a cualquier persona que simplemente cruzan una canal donde ven a un oficial de Estados Unidos y le dicen, hola, aquí estoy, me estoy entregando porque tengo miedo de volver a mi país. ¿Okay? Eso no lo pueden comparar con lo que es una persona que viene y roba, incluso una persona que entre de manera clandestina sin que lo vean, siendo una falta más alta que una persona que vea a los oficiales del CBP y se entregue. Así que el análisis no tiene sentido y en la ley al fin y al cabo no se va a poder mantener de esa manera porque eso no se puede. Y si lo llegan a categorizar como algo criminal, podrá llegar tal vez a un misdemeanor. Que va a llegar a una felonía, lo dudo en el área. Ok, voy a dejar la pregunta, que déjenme allí la pregunta de Eliana un momentito. La voy a hacer de una vez. Abogado, mi esposo tuvo un accidente, tomado, me imagino que estaba DUI, aún está en proceso de corte por lo sucedido, él tiene asilo pendiente y va para los 3 años en el país. Con lo que está pasando, ¿lo pueden deportar? Sí, y él sí tiene la probabilidad más alta. En este caso es porque ese es el grupo que más tienen en blanco. Personas que ya han sido, ya llegaron a un final de un proceso legal donde los consiguieron como culpables de un delito, o personas que tengan ese delito pendiente y que al leer los hechos del caso, aunque no se haya escuchado el veredicto final del juez o del jury, entonces inmigración ya puede decir, no, esta persona sí definitivamente es de suficiente peligro para la comunidad y lo podamos llevar. Así que este es el tipo de persona que si la mención de Trump está buscando incluso en las partes grises donde dice, todavía no te han conseguido culpable, pero bajo lo que estamos leyendo, ya caíste en la alerta roja, ahora no quiero ningún tipo de trabas legales para poder deportarte, y esa es una de las razones por las cuales está también separando muchas trabas legales para poder deportar a personas como esta. Ya voy con la pregunta de mi tocaya, pero antes sobre lo que podría ser en este momento CBP One, el esperar en México, todas esas nuevas medidas, el catch and release, todo esto, Trump dijo en estos días, estuvimos en un evento aquí en su hotel, en Doral, y él decía que la frontera estaba completamente cerrada, que no estaba entrando nadie. ¿Eso es así, literalmente así? Ok, aquí uno nada más. A veces me cuesta mantener una cara seria con las cosas que dice Trump. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace unos 6 meses, si tú vas a la frontera, tú no veías a nadie, Carla. ¿Ok? Okay. Era algo más bien cómico poder con una cámara ver a alguien entrando ilegalmente. Como que mira cómo estos se están pasando por la línea. La gente está entrando de manera clandestina, como lo ha hecho por décadas tras décadas. Así que obviamente como fue desde 6 años hacia atrás por décadas, tú no los ves. Tú cuando llegas tú no veías a la gente. Ah, mira el coyote donde va. No. ¿Okay? Eso es porque ahora la gente se estaba entregando de manera voluntaria y eso es algo totalmente nuevo para lo que es este asunto de inmigración. Históricamente nunca ha sido así.
Por ejemplo, los ciudadanos de México han estado pasando mucho de manera clandestina por mucho tiempo y siempre han visto esto de manera bastante extraña, como que, ¿qué haces tú entregándote? Es por aquel lado, es por el lado escondido. Así que, no, lo que está pasando es que la gente está andando de manera clandestina, lamentablemente, lo cual lleva más riesgos, lo cual es una violación más fuerte que entregarse de una vez al entrar. Así que no, ellos creen que tienen esto cubierto y no lo tienen cubierto. Esta gente está entrando de manera clandestina. Hablando de los números de deportación, me decían que a pesar de la bulla, del ruido que hay, de lo intensa que es la manera de anunciar las medidas contra migrantes ilegales, no están llegando ni siquiera al nivel de deportación de Biden. Ni siquiera al de Biden, mucho menos al de Obama. Sí se están acercando ya al de Biden. Empezaron con unos 600, 800 detenciones o deportaciones por día. Biden estaba entre las 1050 por día y ya la administración de Trump está aproximadamente en unos 1000. Aquí nadie está diciendo que no vaya a llegar a sobrepasar a Biden, pero lo que sí es claro es de que en el mismo momento que estaba menos deportaciones por día que Biden, la bulla que tú veías en todas las redes sociales y en las noticias era como que, bueno, el 80% del contenido era sobre inmigración. Así que el nivel de ruido comparado con las verdaderas deportaciones físicas es totalmente inconsistente en este momento. Ok. Carla pregunta, buenas tardes, entré en abril del 2024 con CBP One, no he solicitado aún el asilo, ¿estamos propensos a ser deportados? Aquí es lo que me gusta describir como que estás expuesta legalmente a que te deporten, sí. De que tengas una alta probabilidad, no suena. Ahora, si eres una de las personas que entró con el CBP One, no has metido asilo, tienes menos de 2 años y la semana que viene tienes una presentación con ICE, porque tienes un grillete o porque simplemente te están llamando. Ya ahora sí pasas de simplemente estar expuesta legalmente a que sí estás en una probabilidad alta de deportación. Porque ahí sí que tienes todos los elementos. Estás legalmente expuesta, estás enfrente de un oficial de ICE y te puede tener ahí mismo en la oficina de ICE y ya enseguida empezar con una orden de deportación expedita. Que no se les olvide que orden de deportación expedita envuelve preguntas acerca de que si eres elegible al asilo y hacerte una entrevista de miedo creíble, pero muchas personas no la pasan, después la revisa rapidito un juez como pocos días después y ahí sí ya la pueden deportar. Ya le voy a preguntar por los asilos, pero aquí dice Rocco, mi mamá entró por frontera en noviembre del 2021, se entregó a la policía fronteriza, metió asilo, también tiene TPS aprobado hasta abril de este año. ¿Cómo es su escenario ante esta posibilidad de deportación? No, extremadamente bajo. Ahí sí que la ley es la ley, tiene TPS aprobado, ni siquiera cae en deportación expedita porque tiene más de 2 años, ahí no hay interpretación. Hay donde obviamente por algún tipo de crimen, de que te puedan quitar el TPS, o sea, cometes una felonía, te quitan el TPS. Te pueden poner en proceso rápido de corte, estando detenido, que no tienes que pasar por el proceso lento, sino que estás detenido, te están haciendo los mismos procesos de corte, pero estando detenido. Y si llegas a perder, bueno, puedes apelar, pero te puedes quedar detenido durante el tiempo de apelación, lo cual puede durar hasta 2 años. Así que una persona como esa que estuve detenida normalmente no apelan porque no van a estar esperando 2 años detenidos mientras que el cuerpo de apelación responde. Así que sí, esta persona podría ser deportada, pero solamente de una manera como esa. ¿Okay? Es como para que también entiendan el nivel de riesgo. Porque hay una vía, porque cometas un crimen o algo así por el estilo, no quiere decir de que las probabilidades sean razonables. Así que no, esta persona puede estar tranquila, no va a ser deportada. Una inquietud que tengo. Se supone que el plan de Trump es cerrar la frontera porque él dice que quiere que vuelva la soberanía, mantener el control de la soberanía en la frontera, ¿cierto? Y expulsar a los criminales y siempre menciona al TDA y al Tren de Aragua. Pero quienes están bajo la protección del TPS no están en la frontera, ya están aquí. Es decir, se les protegió porque ya estaban aquí. ¿Cómo podría eso interferir con los planes de controlar la frontera si ellos ya están aquí? No, sí, definitivamente. Esto es inconsistente con las promesas de Trump. Al decir de que solamente está enfocado en lo que son personas que son criminales o hasta incluso decir aquellos que hayan entrado ilegalmente, es inconsistente con lo que estamos viendo hoy, por ejemplo. Una persona pudo haber entrado con una visa de visitante, con visa de estudiante, llegaron muchos tepecianos, cuando estaban aquí les aprobaron el TPS y han estado legales 100% del tiempo. Y anoche, a las 10 de la noche, vienen a decir ahora que van a quitar la extensión del TPS. Así que aquí se están metiendo con personas que están aquí completamente legal. Igualmente que cuando quisieron quitar el derecho a los niños que nacieran dentro de los Estados Unidos, no solamente incluía personas que entraron ilegalmente, sino aquellos que entraron 100% legalmente con visas de trabajo, así llevaran años viviendo acá bajo una H1B, por ejemplo, si tenían un hijo aquí dentro de los Estados Unidos no iba a ser americano. Así que definitivamente con hechos, no simplemente con opiniones, es de que esta administración se está enfocando en contra de los inmigrantes y no simplemente en contra de los criminales o personas que hayan entrado ilegalmente. José pregunta, ¿los venezolanos deben llamar o escribir a congresistas, senadores, dejarles saber que el TPS es muy importante para la comunidad venezolana que cumple las leyes y que no pueden volver a Venezuela? ¿Esa sería una medida que sugiere usted?
sería una buena medida porque ellos, aunque ahorita no están votando en el Congreso para quitar un TPS o algo por el estilo, sí tendrían influencia sobre todo sobre Marco Rubio. Así que, y cualquier persona que tenga contacto con Marco Rubio, algún tipo de influencia con Marco Rubio, él es una persona clave porque en el proceso de quitar el TPS y hacer este análisis de que si Venezuela tiene o no esos problemas todavía, tiene que estar envuelto Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Así que, y nosotros hemos escuchado mucho de él, de cómo él está muy al tanto de lo que está pasando en Venezuela, así que cualquier influencia hacia él sí ayudaría. Mirando esto, tratando de ver el lado positivo, digamos, de alguna solución para la circunstancia de tanta incertidumbre en la que se encuentran 600.000 personas. ¿Tiene la capacidad inmigración de evaluar caso por caso bueno, y si encuentra algún criminal real, digamos, que haya cometido un asesinato, un miembro del Tren de Aragua, expulsar a esos casos individuales y que el resto, la masa de trabajadores que vinieron a aportar a este país, a pagar impuestos, etcétera, puedan permanecer con la protección? ¿Tienen la capacidad, digamos, logística? Porque sabemos que ahora los procesos de inmigración están detenidos, paralizados, no necesariamente hay suficiente personal, pero ¿cree que esa podría ser una posibilidad? Si quieren revisar antecedentes de quienes tienen TPS, por ejemplo. Definitivamente sí. Obviamente no a nivel perfecto que vas a sacar 100% de los criminales, ningún país ha sido capaz de hacer eso ni lo van a poder hacer. Pero el que vayan a poder sacar un gran porcentaje de personas criminales, absolutamente sí. Este es el tipo de leyes que hasta si necesitan ayuda del Congreso, ya se puede ver que el Congreso, tanto demócratas como republicanos, incluso nosotros los ciudadanos, estamos dispuestos a ayudar porque todos queremos de que este país sea seguro. Tienen los estados son bastante eficientes en lo que es detener a criminales. Sabes que aquí en los Estados Unidos no puedes estar haciendo muchas gracias porque al fin y al cabo un policía tarde o temprano te va a agarrar. Entonces ya con esos récords estatales, por lo menos por ciertos crímenes más fuertes, sí se puede trabajar de alguna manera, ya está pasando, de trabajar con el gobierno federal para que estas personas sean expulsadas. Y como están detenidas o están en un proceso de corte estatal, es mucho más fácil detenerlos. Y al fin y al cabo son los que menos van a tener defensa legal de parte del Congreso o de los votantes. Así que sí, se pueden crear vías que ya se están creando como el Riley Act, que se trata de eso, que si una persona llega a tener algún tipo de cargo estatal, de que sí, los reporten a ICE, ¿ok? Y no que el Estado se quede de brazos cruzados. La única resistencia que hubo con el Riley Act es que también envuelve personas que tengan un proceso pendiente criminal, como que todavía no los han sentenciado. Y está bien, ahí es cuando todo el mundo tiene que dar el brazo a torcer un poquito si queremos llegar a algún progreso en el Congreso. Así que al fin y al cabo sí pasó y te das cuenta como si tienen la vía para poder tener el blanco hacia personas que cometan crímenes, porque los estados siempre han sido bastante eficientes, la mayoría por lo menos, en poder capturar criminales. Le voy a plantear esto si es que para usted le luce como una alternativa, si se quedaran las personas beneficiadas del TPS sin esa protección y si no pudieran, por ejemplo, pedir asilo. Hay quienes hablan del Convention Against Torture, que es como la convención contra la tortura, que a algunos se les parece al asilo, pero no hay necesariamente que cumplir con unos límites de tiempo, de hacerlo en el primer año de estadía aquí. ¿Eso tiene algún sentido para usted? ¿O esa y hay otras opciones para ellos? Sí, nosotros usamos mucho esa defensa. De verdad, imagínense, yo lo llamo el premio secundario del asilo, para entenderlo en palabras sencillas como me gusta explicar la cosa a la gente. Es el mismo argumento bajo el mismo formulario, es lo mismo acerca de persecución bajo un grupo protegido, opinión política y algunas otras razones. Así que es bastante de lo mismo. Es simplemente que los estándares son más altos o más bajos, depende. Por ejemplo, el estándar de aplicar antes del año no aplica para lo que es esto, el withholding of removal, o este premio secundario, vamos a decirlo de esa manera. Si tú llevas 3 años acá, tú puedes aplicar y si al fin y al cabo calificas. Ahora, el beneficio, si llegas a ganar lo que es este withholding of removal o premio secundario de asilo, entonces es distinto al del asilo, es mucho menos. Es de que te quedas todavía con una orden de deportación, el puro papel de la orden de deportación, no te sacan del país. Pero tienes que tener un permiso de trabajo que tienes que renovar prácticamente todos los años y ahí sí que cuando las cosas se mejoren en el país, te pueden sacar de aquí del país. Que eso es distinto al asilo. El asilo no es así. El asilo cuando lo ganas ya prácticamente seguro te vas a quedar aquí para siempre. Ya voy contigo, Yeluchi. Pero deberían estar ahora temerosos quienes tienen un asilo pendiente, un asilo político ya aprobado, por ejemplo. Depende en qué situación estés. La mayoría de las personas que ya tienen un asilo pendiente con UCI formalmente o con la corte, normalmente son los que tienen mucho menos riesgo de deportación. Tal vez algunos que hayan entrado por la frontera con el CBP-1 o sin el CBP-1, que el caso de ellos iba de seguro para la corte, pero que temporalmente se les abrió una ventana para que aplicaran por UCI. Esos casos no son asilo afirmativo, esos casos siguen siendo asilo defensivo, están en un limbo difícil de explicar y estas personas sí están más expuestas legalmente, siempre y cuando tengan menos de 2 años aquí en los Estados Unidos.
Antes que se me olvide, ya voy contigo, Yeluche, te lo prometo. ¿Qué pasa si una persona le toca en la puerta a funcionarios de ICE? ¿Qué debe hacer? Es que eso no quiero que se nos pase el tiempo sin responderlo. No, ¿Qué no, les sin duda alguna. recomendaría a usted? ¿Cuáles son las recomendaciones que les hace? Ok, hay una que es la más importante de todas, que es muy confusa para las personas en ese momento de presión. Y es de que no tienes que dejar, tú no estás obligado a dejar entrar a un oficial de ICE en tu casa o en tu carro o en alguna propiedad privada. Y aquí es donde viene una trampa de ICE muy común de que dicen, mira, aquí tenemos lo que es una orden este, federal o dicen una orden administrativa. Usan la palabra orden, ok, mucho para confundirte. Y en ese momento tienes nada más que enfocarte en una sola palabra, juez. Esa orden es de un juez, está firmada por un juez. No digas otras palabras, no te dejes marear por ninguna otra palabra que no sea la palabra juez. Se responde sí o no. Si dice que sí es de un juez, para verla, y bueno, ya que es de un juez, es que te tengo que dejar entrar. Si si la respuesta no es sí, no deberías por qué dejar entrar al oficial. Esto no es obstrucción de ley para nada. Estos son lo que son los derechos, obviamente, constitucionales, y se dan cuenta por qué es que uno tiene que usarlos, porque no, lamentablemente en esta situación, sobre todo, no podemos confiar en el gobierno federal de que está haciendo las cosas correctamente. Así que por lo menos esta parte de defensa hay que mantenerla. También muy importante no mentir. Por ejemplo, si están buscando a mi esposa, mira, ahí está María Fernández, la respuesta es sí, aquí está. ¿Podemos entrar? No, a excepción de que tengan una orden firmada de un juez. No estoy obstruyendo la ley, no te estoy mintiendo, simplemente que a mi casa no vas a entrar. Y la mayoría de las veces, cuando llegan a una casa, no tienen una orden de un juez para entrar, pero sí tienen una orden de ICE, de su propia administración. Y es cuando ellos vienen de manera, date cuenta, implícita, no ética, enredan a muchas personas en pensar de que si es una orden judicial y los dejan entrar y, bueno, me diste permiso. Y eso sí, no importa lo que te digan, si tú le das permiso, pueden entrar. Así que esas son las dos cosas más importantes, claro, y otros detallitos, pero yo creo que en un momento de presión como ese, yo creo que son las dos que tienes que acordarte. No mientas, no los obstruyas, pero no los dejes entrar en la propiedad privada. Y después les dan un derecho a una llamada y ahí podrían hablar de manera más extendida con el abogado, pues, ¿no? Tienen derecho a llamar. Sí, llama a un abogado. Es que no van a poder entrar a tu casa a tocarte nada, así de sencillo. Así que tú estás en tu casa y tú puedes llamar a un abogado estando enfrente del oficial. Sencillamente no dejes que entren en una propiedad privada. Ok. ¿Es posible, dice Yeluchi, es posible pasar de TPS a petición familiar de hermanos sin salir del país? Sí, siempre y cuando hayas mantenido un estatus continuo desde tu última, no, disculpa, con peticiones hermanos de cualquier entrada que hayas tenido. Vamos a decir que es tu primera vez que entraste a los Estados Unidos, desde que entraste tenías visa de visitante y antes que se te venciera aplicaste por el TPS, o entraste con el parol humanitario y antes que se te venciera el parol humanitario aplicaste por el TPS fue aprobado, tu hermano te pidió y 11 años después, más o menos, que eso es lo que tarda. Ahora hay una residencia disponible para ti, esa residencia la puedes recibir aquí dentro de los Estados Unidos porque has mantenido estatus continuo desde tu última o cualquier entrada a los Estados Unidos. Y aquí viene mucha confusión porque hay veces que hay un hueco en el cual no tenías estatus, sino que tenías estadía legal porque tenías un asilo pendiente o algo por el estilo y esa persona no es elegible para ajustar estatus. Pero sí es elegible para ir a una embajada a recibir esa residencia permanente, que si no ha hecho nada malo durante este tiempo, lo más seguro todo va a salir bien, pero eso sí, ahí sí hay un análisis de riesgo que es sentarse con un abogado antes de viajar a una embajada para recibir una residencia permanente. Doctor, ¿nos podemos extender hasta las 7? Yo sé que me estoy abusando un poco, pero... Absolutamente, como siempre te digo, Carla, tu tiempo aquí es el más valioso de todo. Si tú tienes tiempo, yo tengo tiempo. Ok, porque la gente se está conectando, cada vez más personas están... Ya nosotros pasamos por todo lo que tenía que ver la explicación del TPS, pero yo le voy a pedir al abogado que haga un resumen cuando estemos cerrando para que... Igual pueden volver a ver esto porque va a quedar grabado, pero me llama la atención esta pregunta, de Abel, aquí está. Porque Abel dice, yo llegué en el 2021 por avión y solicité asilo y también TPS, ¿me pueden deportar? Esta pregunta es interesante porque él no cruzó la frontera, pues de manera ilegal. Él llegó, compró su pasaje y llegó hasta acá. ¿Eso le da una ventaja por encima de quienes cruzaron la frontera? En cierta parte sí, porque por lo menos el asilo que tiene pendiente, seguramente lo tiene pendiente con UCIS. No suena como que se lo hayan aprobado si no lo hubiera mencionado. Y de ser negado, todavía pasaría a la corte. Pero como tiene TPS, me imagino aprobado, ya que aplicó en el 2021, si pierde ese caso de asilo con UCIS, ella ni siquiera pasa a la corte, porque ella tiene un estatus legal y la corte es para aquellos que no tienen estatus. Así que sí, tiene la situación que tiene, por ejemplo, con el asilo, es de que tiene las de ganar, pero no tiene las de perder, porque si pierde no le pasa absolutamente nada. Así que sí, cierta ventaja contra alguien que haya entrado ilegalmente, que seguramente va a tener ese mismo asilo, pero bajo la corte, donde si pierdes el asilo, te dan una orden escrita de deportación. No te deportan legalmente si tienes el TPS, pero sí te queda una orden de deportación encima, la cual sí te va a hacer la vida bastante difícil
en poder obtener una residencia permanente durante todos esos años que seguramente vas a tener el TPS. Yo sé que es muy pronto porque ha transcurrido una semana, pero están negando más asilos que antes, por ejemplo, que ya se estaban negando bastantes, por cierto. No, ahorita sí que está difícil poder venir con una estadística en cambios, ¿ok? Ok, sí. Sigue variando bastante de juez en juez, depende del caso, pero las aprobaciones siempre han sido más altas de las que la gente cree. O sea, se están diciendo 52%, 55, 48, 40%, pero todo depende obviamente de cada caso. Hay muchos casos que nosotros le decimos al cliente, o sea, nosotros nunca hemos perdido un caso como el tuyo, o sea, de 100 nunca hemos perdido uno. Eso no quiere decir que es garantizado, que lo vamos a ganar, pero ya sabes que estadísticamente hablando, estamos hablando definitivamente por arriba del 95%. Ok, allí preguntaban, déjame ir la pregunta de Alejandra, pero antes alguien preguntaba que si podía pasar del TPS a la residencia permanente. Del TPS a la residencia permanente. De manera solo así, de brazos cruzados, no. Ahí sí que el Congreso claramente está, no hay vía. La única manera de crear una vía como esa es por medio del Congreso. Así que en este momento no hay una ley como esa y dudo mucho que vaya a pasar por los siguientes 4 años. La manera del TPS es de que es tan largo que tú te adjuntas a otra vía para la residencia permanente. Hay muchas preguntas sobre la ley de ajuste venezolano, que sabe que es una iniciativa que empezó a promocionarse, pero claro, necesitaba todo un proceso dentro del propio Congreso. ¿Usted le ve alguna viabilidad? En estos momentos no le veo una probabilidad razonable que vaya a pasar. Yo siempre le digo a la gente que lo apoya, pero ya con tantos años viendo el Congreso en tratar de pasar cualquier cosa relacionada a inmigración, no he visto que haya sido positivo. O sea, ni positivo, o sea, no pasan las leyes. Y con más razón es que menos creo de que una ley de Trump seria, la que vaya a pasar por el Congreso, como querer quitar la visa o quitar el TPS, vaya a pasar porque normalmente no pasa en el Congreso. Así que lo de la ley de ajuste venezolano no es una excepción. Sin duda alguna no se pierde nada con apoyarla, vamos a apoyarla, pero en cuanto a probabilidades, de verdad que no vale la pena estar contando con que eso vaya a ser aprobado, ya que las probabilidades son bajas. Alejandra dice, tengo una pregunta, tengo TPS, asilo pendiente desde hace 8 años. Si hay una redada y me llevan, pero estoy con mi hijo, ¿qué pasa? ¿Se lo llevan hasta que confirmen mi estatus? Ok, en esa situación sí tienen el poder de separarlos temporalmente, pero sí, ya después definitivamente te soltarían y al niño también lo van a estar soltando porque tiene estatus aquí en los Estados Unidos legal, así que al fin y al cabo sí te unirían con tu hijo, pero sí temporalmente sí tienen una manera de decir, bueno, disculpa, nosotros pensamos que ella estaba aquí legalmente, aunque obviamente nos mostró todos los documentos que mostraba que no, pero bueno, podría haber una vía, pero lo más seguro, es muy poco probable que algo como eso suceda. Ya voy con Elías, pero tengo aquí a Yorgenis, que Yorgenis se protegió por todos los flancos. Ella tiene una fórmula I-220A, pero tiene asilo, TPS, se casó con un ciudadano y se me fue la pregunta. Ay, caramba, ya va a ver si la encuentro aquí. Seguramente es que si puedes ajustar estatus y ahí la gran pregunta va a ser de que si entró con parol, hay que analizar bien esa I-200A, asegurarnos que sí sea un parol de los válidos, que si lo es, entonces ya sí puede ajustar estatus, pero si no, entonces hasta el momento no puede ajustar estatus. Tal vez sí podría ir a una embajada a recibir la residencia permanente de manera segura con un permiso de viaje, o también podría salir con un permiso de viaje TPS siempre y cuando Trump no lo cambie. Y si vuelve a entrar con uno de esos permisos de viajes actuales, entonces sí, seguramente sería elegible para un ajuste de estatus, para recibir la residencia aquí dentro del país. La encontré, ya dice que metió su aplicación de ajuste de estatus y preguntaba si tenía probabilidad de ser deportada. No, a este punto no, decir que está bien blindada. También el estar con un estatus, ajuste de estatus pendiente, también te da protección a la deportación. Perfecto. Elías dice, abogado, cerré mi caso de corte en noviembre porque tengo TPS aprobado. ¿Cuánto tiempo tengo para introducir mi asilo por inmigración? Por favor, no responda lo más rápido posible. Responda lo más rápido posible. Sí, no hay un límite. Lamentablemente no te puedo dar la respuesta corta porque es complicada. No hay un límite legal. Es solamente que tienes que hacerlo razonablemente, en el tiempo razonable de incluirlo, donde todavía puedes demostrar de que sí había un temor y no es de que te echaste 3 años con esa aplicación. Así que lo recomendable es que lo hagas en un periodo de 1 mes, 2 meses, ya no te empieces a acercar a los 3 meses para después evitar ataques de Trump en el futuro. Aquí dice Sandra que si ella puede aplicar todavía para la extensión del TPS, que sí valdría la pena hacerlo, ¿no? No, ahorita no lo hagan. Eso es ganas más bien de enredarte la vida. Acuérdate que cuando tienes una petición pendiente, entonces no puedes meter una petición del mismo beneficio. Así que si le metes esta ahorita y de repente llegan a abrir otra, entonces después está el argumento que si ya tienes una pendiente o no, tranquilícense que todavía queda tiempo para registrarse para el TPS. Nos queda tiempo para un par de preguntas más, pero sí quisiera que hiciéramos como un recuento, un resumen de lo más importante que debemos saber ahora con esta decisión de la Casa Blanca de no renovar la extensión del TPS, tomando en cuenta los argumentos que dábamos, ¿no? Que Venezuela está peor, ¿no? Que en el momento en el que se aprobó
ese TPS como protección para los venezolanos, que además de eso ya estaban aquí, no son venezolanos que están entrando ahora, ya están en este país. Y lo otro es que si el gobierno de los Estados Unidos les da esta protección, no necesariamente o no tendrían por qué ser considerados ilegales. Pero ¿cuáles son las alternativas, los peligros y las decisiones que podrían tomar a partir del sábado? ¿Cómo queda este TPS? Ok, entonces bueno, vamos a decir una línea de tiempo, una línea de acciones de lo que podría pasar. Empezamos Sí. con la aclaración número 1. El TPS aún sigue siendo válido. No se lo han quitado a nadie. El que está hasta abril todavía sigue siendo válido hasta abril. El que está hasta septiembre está válido hasta septiembre. Entonces ahora la administración de Trump, al quitar la extensión que ya aprobó Biden, ahora quedaron sin extensión, pero obligados en tener que aprobar una extensión nueva, negarla o guardar silencio. Entonces, si la quieren aprobar, bueno, simplemente la aprueban, dicen por qué Venezuela todavía tiene estos problemas y aquí pueden aprobarla de 6 meses de extensión a 18 meses. Aquí es donde podemos esperar algún tipo de ataques, okay, o trampas de la administración de Trump en extenderlo, pero extenderlo nada más por 6 meses, 10 meses, de alguna manera que se haga incómodo para todo esto del permiso de trabajo o algo por el estilo. La otra opción vendría siendo si lo quieren negar, o sea, quitar el TPS que ya se le dio a los venezolanos. Para eso van a tener una traba, y es que tienen que demostrar con evidencia de que Venezuela ya no tiene los problemas por los cuales se le otorgó el TPS. Así que aquí van a quedar trancados en cuanto a esto. Si guardan silencio y no decir si sí o no, entonces automáticamente después del sábado se activa una extensión automática de 6 meses más después de abril. Y si guardan silencio y continúan de esta manera, se van a seguir extendiendo por 6 meses más, 6 meses más. Es muy poco probable que ellos hagan eso de continuar con el silencio, así que van a tener que tomar una decisión que si es por sí o si es por no. Lo que la gente mucho teme es de que, bueno, me siento muy seguro porque esto es ley que viene del Congreso, porque pasa si cambian la ley del Congreso. La respuesta es que es bastante difícil poder cambiar una ley en el Congreso porque realísticamente se necesitan son 60 votos contra 40 para poder cerrar la sesión de argumentos en el Congreso y llegar a un voto final. En el voto final sí es 51 contra 49, pero para cerrar la sesión de argumentos es 60 votos contra 40. Y necesitarían 7 votos de los demócratas para poder pasar esta fase. E históricamente esta estrategia se ha usado para que leyes como estas no pasen y se queden trancadas en lo que es la fase de debates. Así que por eso es muy poco probable que yendo directamente al corazón de la ley, cambiándola por el Congreso, sea posible. Así que así es como estarían los tepecianos en este momento. Ya voy con Graciela, pero Guantánamo. Donald Trump mencionó Guantánamo, dijo que había una instalación dentro de Guantánamo destinada a inmigración. Hay 30,000 camas allí y él dijo que algunos criminales no los quiere devolver a su lugar de origen porque no confía en las autoridades de esos países porque podrían regresar a los Estados Unidos. Yo le planteo, ¿pueden llevar a una persona quien cruzó la frontera de manera ilegal, así como a un criminal del Tren de Aragua, para Guantánamo? Se les haría difícil a alguien que no ha hecho absolutamente nada, porque hay regulaciones internas que, aunque no sean tan directas del Congreso, sí hay que seguir esas regulaciones internas de para qué es que está hecho Guantánamo Bay. El problema está de cuando sí pueden categorizar a alguien como terrorista. Y aquí es cuando, por ejemplo, el Tren de Aragua está en esta área gris de que se puede categorizar como terrorista y en ese caso sí podrían mandar gente del Tren de Aragua a Guantánamo Bay. Ahí sí sería mucho más fácil. Ahí es cuando Trump sí puede decir esta es la interpretación de la ley y donde sí estaría un debate si es que no es, si es o no es. Y como no va a haber tanta, vamos a decir, defensa por el Tren de Aragua, obviamente, entonces sí, ahí sí veo bastante probabilidad de que gente del Tren de Aragua sea enviada a Guantánamo Bay. Si manda inmigrantes normales, comunes y corrientes, eso sí que las probabilidades de que suceda son muy bajas y ahí sí ya estaría enfrentándose a lo que son interpretaciones legales donde sí va a tener cierto riesgo de que le vayan a echar todo eso para atrás. Y eso es algo bastante reciente, eso es algo que yo creo que no lleva ni 2 horas de haber sido anunciado lo de Guantánamo Bay. Sí, María pregunta, ¿qué argumentos legales usaron para revocar la extensión del TPS? Y si eso es común. No, no es nada común, para nada. Y el argumento legal por ahora es tenemos el poder de revocarla. No estamos en contra de los procesos de la ley del Congreso, porque en verdad, si te pones a ver, si tiene cierta parte gris, que por eso es de que lo hicieron, porque no es que dice de que algún tipo de extensión no puede ser revocada siempre y cuando se apruebe otra. Así que solamente este es la administración que está en el poder ahora y ellos pueden decir, sí vamos a la extensión, sí vamos a seguir los procesos, solamente que va a ser de nuestra manera. Así que ahí sí hay interpretación legal para poder hacerlo. Así que simplemente se basaron en que es parte del poder del Departamento de Defensa y en cierta interpretación de la ley sí tiene su base para eso. Siempre y cuando sigan los procesos y aprueben otro o lo eliminen, mostrando evidencia que Venezuela ya no tiene esos problemas. Le hago 2 preguntas más.
Esis dice, tengo orden de deportación por asilo, me casé con ciudadana TPS aprobado y 130 aprobada, metí una motion to reopen en la corte para remover la deportación hace 7 meses, ¿qué probabilidad tengo que se reabra? Ok, ¿puedes leer el principio para ver cómo entró la Sí, persona? claro que sí, perdón, Doc. Tengo orden de deportación por asilo. Me casé con ciudadana. ¡Ah! Se me perdió. Dios. Tengo TPS aprobado. Ya va, espérese, déjame ver si lo encuentro. Ay, caramba. No, ya con Es lo que que me no se dijiste, imagina, no se porque fue el imagina la principio cantidad de de preguntas. preguntas. Sí, al principio era la clave de cómo entró y se nota que no lo dijo. Y eso va a depender Ajá. bastante. Si entró de una manera legal o por lo menos que le dieron parol cuando entró, sí tiene una buena probabilidad. No es garantizado, pero sí es una buena probabilidad. La mayoría de las veces el cuerpo de apelación o el juez que dio la orden de deportación sí te reabre el caso siempre y cuando estés en la siguiente situación, de que tengas todo, absolutamente todo alineado para que ya te den una residencia permanente. Lo Por eso es que encontré. digo, si entro, ajá, ¿qué dijo Lo entonces de encontré. la entrada? Tengo orden de deportación por asilo, me casé con ciudadana TPS aprobado y 130 aprobada. Metí una motion to reopen en la corte para remover la deportación hace 7 meses. ¿Qué probabilidad tengo que se reabra? No, no lo dicen, ¿verdad? No lo dice, y eso sí varía bastante la probabilidad. Bueno, si entró Ok, de manera legal, las probabilidades son buenas, yo ok. diría como un 80%, siempre y cuando te lo hayan hecho bien, obviamente. Y si no entraste de manera legal, ahí sí que las probabilidades están bajas, porque no, todavía no estás listo para poder recibir una residencia permanente. Así que así te abran el caso en la corte, todavía vas a estar como que, ¿dónde está tu residencia? Bueno, todavía me faltan otros pasos, tendría que ir a una embajada, así que en situaciones como esa, normalmente la corte no lo reabre. Dice Celisbe, quienes entraron con parol por aeropuerto, ¿se considera igual ilegal como los de la frontera? No, es cuando la mención de Trump es simplemente un adjetivo que cualquiera lo puede decir. Mm. Ilegal, tú eres ilegal, todo el mundo es ilegal. Trump es ilegal, no. Pero al fin y al cabo, lo que es la ley, no. Es un parol dado por el Departamento de Seguridad. Tú lo seguiste, no has roto los términos de ese parol. Hasta el momento no hay ninguna ley que tú digas que estás ilegalmente. Tengo a Samuel quien hace esta reflexión, a ver si usted está de acuerdo. Tengo Ujú. entendido que la decisión sobre el TPS es meramente discrecional en poder del Ejecutivo, es decir, que aún llevando el caso a corte, las probabilidades de que eso prospere son muy pocas. Tiene cierta razón, pero le falta la cereza enfrente, arriba de todo esto. Resulta que ellos están 100% obligados, no es discreción, en seguir el proceso que yo he estado describiendo durante todo este tiempo. Por ejemplo, vamos a decir que sí aparezcan unas evidencias de Venezuela porque tumbaron a Maduro, un ejemplo. Y sí agarran verdaderas evidencias y las analizan Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y Marco Rubio. Y bajo ese análisis, con esa evidencia que sí tienen, llegan a la decisión de que Venezuela sí que ya no tiene los problemas por los cuales se le otorgó el TPS, ahí estamos un poco en problema. Ahí sí estamos en una batalla un 60-40, porque así hay una parte de la ley donde dice, si hacen de verdad el análisis con verdadera evidencia, la decisión la tienen que respetar. Quiere decir, la decisión de Trump la tienen que respetar. Pero con Venezuela y Ucrania en este momento, la única manera de llegar a esa decisión es no siguiendo el proceso. Y el proceso es obligatorio. ¿Ok? Entonces esa es la parte donde no está, ahí sí que no está la discreción. Ahí sí que para nada discreción. Obligatoriamente deben seguir el proceso. Así que por eso es que ahora cuando ustedes vean que le van a hacer lo mismo a El Salvador, van a ver que lo que acabo de decir, sí van a agarrar información del Salvador con verdadera evidencia y van a llegar a la conclusión de que De El que no es un Salvador ya peligro no tiene, volver. ya no es un peligro volver. Y esa decisión sí la van a tener que respetar. Las cortes lo van a intentar, pero se van a dar cuenta que ahí sí vamos a sufrir, así que no hay que ser muy optimista con eso. Ahí sí, esta persona tiene razón, pero es con la conclusión, no el proceso. La única manera de llegar a la conclusión que Venezuela está bien es porque no se siguió el proceso. Josué dice, entré por frontera, me dieron parol 212 de 5A, no sé qué significa, tengo Ajá. asilo pendiente, usted sí, TPS hasta abril, casado con ciudadano, ¿puedo hacer ajustes? Lo más seguro sí. Ok, Así que a ir buscando cómo hacer ese ajuste lo más pronto posible. yo les dejo aquí el teléfono del doctor porque sé que después les van a surgir un montón de preguntas y con él lo pueden discutir ya de manera más caso por caso. Ahí está, 608-424-5788. Ay, doctor, no se imagina la cantidad de preguntas. Podríamos pasar aquí toda la noche, pero podemos hacer esto de nuevo el mes que viene, ¿cierto? 2 veces para que la gente... Definitivamente, lo necesario que sea para el público. Nosotros internamente en lo que es Oasis Legal Group estamos haciendo live constantemente, así que por eso sí deberían seguirnos en las redes sociales porque es mucha información que está saliendo por todas partes desordenada. Aquí tenemos la política bien clara de que no es simplemente acerca de tirar la noticia para enredar a la gente, sino organizarnos y venir con información útil, ¿ok? Que puedan hacer algo con esa información y de que de verdad sea balanceada para que aquí no les estemos pintando las cosas de manera muy bonita intencionalmente, pero Sí. tampoco estarlos alarmando para nada. Aquí estamos buscando Aquí, la verdad.
algo interesante es que los busquen donde sea. Jairo Hernández, abogado Jairo Hernández, lo van a encontrar facilito. Así que sí, cualquiera de las redes sociales. Eso, tiene sus live en YouTube y también sus live en Instagram, así que siempre van a encontrar información útil allí en sus cuentas. Doctor, muchísimas gracias, sobre todo por la tranquilidad que nos transmite, y sé que muchos ahora se llevan respuestas que van a ser importantes para ellos poder tomar decisiones en el futuro. No, gracias a ti, Carla, de verdad, gracias por todo este canal para poder llegar a la comunidad y bueno, estamos aquí para ayudar. Igual nosotros. Gracias a usted y gracias a ustedes, amados míos, que les haya servido. Y rieguen la voz porque va a quedar grabado.